Hola a todos, bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre la distribución normal, una distribución de probabilidad que se modela o que tiene mejor como gráfica esta curva que tenemos aquí. Esta curva se la suele llamar la campana de Gauss y está descrita o modelada mediante esta función. La distribución normal presenta las siguientes características. Primero, toma en cuenta la media. La media va a quedar justamente en el centro, aquí. Y también tiene en cuenta la desviación estándar. El área bajo la curva es 1. El área que cubre toda esta gráfica es una unidad. Es 1, jovencitos. Es simétrica respecto a la media, es decir, la media divide en dos partes iguales a la gráfica. Por lo tanto, esta área hacia acá vale 0.5 y esta área a la derecha también vale 0.5. 4. El 50% de los valores se ubican a la derecha de la media y el otro 50% a la izquierda de la media. Los valores quedan divididos en dos partes iguales, el 50% a la izquierda de la media y el otro 50% a la derecha de la media. Para poder resolver problemas que están relacionados con la distribución normal, se emplea una tabla que se llama la tabla Z. La distribución normal tiene varios campos de aplicación. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir mirando ejercicios de práctica. Miremos la tabla Z. Esta es la tabla Z. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir mirando cómo se la aplica o cómo se la maneja mejor. Estos valores que están aquí son probabilidades y es el área bajo la curva dependiendo del punto o el valor de z que estemos tomando. Aquí tenemos la continuación de la tabla Z. En la distribución normal vamos En la distribución normal hay que tener en cuenta que toda el área vale 1. Aquí he dividido la gráfica en 4 áreas. Área 1, área 2, área 3 y área 4. Aquí justamente en el centro está la media. Entonces, ¿qué tenemos? Que al sumar las 4 áreas, área 1 más área 2 más área 3 más área 4, todo eso nos va a dar 1. Hay que tener en cuenta lo siguiente, jovencitos. Como la distribución normal es simétrica, y aquí tenemos la media, es simétrica respecto a la media, que la suma del área 1 más el área 2 equivale a 0.5, y que la suma del área 3 más el área 4 también es 0.5. Eso nos va a servir para lo siguiente, jovencitos. En la tabla Z solamente vamos a encontrar valores o el área desde 0 a la derecha. Se van a dar cuenta o se dieron cuenta que no hay valores negativos, pero vamos a aprovechar de que la curva es simétrica. Es decir, la distancia que haya de aquí, de este punto a este punto y a este punto, si son iguales, las dos áreas son iguales. Vamos a aprovechar eso. Si tenemos negativo, pues un z, un valor aquí negativo, entonces simplemente calculamos como positivo, aprovechando la simetría de la gráfica. Las tablas nos van a dar el área a partir de 0 a la derecha. Por ejemplo, aquí A2 y A3 nos lo va a dar directamente la tabla Z. Si queremos calcular A4,
Para ello pues calculamos A3, despejamos de aquí, entonces miren que este que está con más pasaría acá con menos y tenemos este A3 pasa con menos y tenemos que A4 es 0.5 menos A3. Vamos a ver ejercicios donde vamos a aplicar lo que les estoy diciendo. La distribución normal estándar es aquella donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Miremos el siguiente ejercicio. Una variable aleatoria continua z con distribución normal estándar, es decir, aquí tenemos esta nomenclatura. Esta nomenclatura lo que quiere decir es lo siguiente, jovencitos, que se trata de la distribución normal con media 0 y con desviación estándar 1. Eso es lo que quiere decir. Nos piden encontrar las siguientes probabilidades, que z esté entre 0 y 1.28. Tenemos que hacer la gráfica, como sea, tener la gráfica. Y aquí vamos a ubicar el área. Entre 0 y 1.28. Voy a decir que 1.28 nos quede aquí, justamente en esta parte. La probabilidad que nos están pidiendo es justamente el área de esta región. ¿Cómo se utiliza la tabla Z? De la siguiente manera. Vamos a tomar este número y lo vamos a dividir en dos sumandos. Tomamos primero la parte entera y la primera cifra decimal. Así. 1.2 más 0.08. 1.2 más 0.08. Y al hacer esta suma, pues nos va a dar exactamente 1.28. Entonces, en la tabla Z vamos a hacer lo siguiente. Este número lo vamos a buscar en la parte izquierda de la tabla hacia abajo, hasta que lo encontremos. Y allí vamos a parar. Este número lo vamos a ubicar en la parte superior de la tabla y nos vamos a ir hacia acá, justamente como me está indicando la flecha, de izquierda a derecha. Miremos. Aquí tenemos nuestra tabla Z. 1.2, entonces, como habíamos mirado, nos ubicamos en la parte izquierda, en esta parte, y empezamos a bajar hasta donde encontremos 1.2. Aquí. Justamente aquí está. Allí. Y voy a señalar toda esta fila. Toda esta fila. Allí. Ahora, en la parte superior ubicamos la otra parte que nos falta. Mire, 0.01, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 y 0.08. Y aquí vamos también a hacer lo mismo. Vamos a señalar toda esta columna. Allí. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí hay una intersección. Tanto de esta parte como de esta parte. Y justamente el número que se encuentre aquí va a ser el área bajo la curva. 0.3997. Y esta es la probabilidad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el ejercicio? Así. Como ya encontramos el valor, simplemente lo escribimos. Esto es 0.3997. Expresado en forma de porcentaje, equivale a 39.97. ¿Cómo sale? Tomamos este número que está aquí, este número, y lo multiplicamos por 100. Y vamos a obtener el porcentaje. ¿Qué significa? Que el área que está entre 0 y 1.28 es de 0.3997. Y como la probabilidad es el área bajo la curva, entonces podemos asegurar
que la probabilidad es de 0.3997. Vamos a ver otro ejemplo, o sea, la parte B del ejercicio. La probabilidad de que z esté entre menos 2.15 y 0. Aquí tenemos un valor negativo. Como es negativo, se va a ubicar a la izquierda de ¿quién? A la izquierda de 0, a la izquierda de la media. Entonces, realizamos la gráfica y vamos a calcular el área. ¿Cuál es el área que nos están pidiendo? Es justamente esta área que está aquí. Es justamente la misma. Entonces, para ello, pues, como en la tabla Z no hay valores negativos, vamos a recurrir a la simetría de la gráfica. Es decir, tomamos esta distancia de aquí a acá y la tomamos hacia acá, en esta parte, allí. Y esta área que está acá es justamente la misma que tenemos acá. Entonces el problema se reduce simplemente a calcular esta área. Lo mismo, como hicimos anteriormente. Aquí tenemos menos 2.15. Lo tomamos como positivo. Aquí, como positivo, como está aquí. Y lo descomponemos en dos sumandos. Tomamos las dos primeras cifras del número, la parte entera y el primer decimal, 2.1 más 0.05. Así sale este número, así, de esa manera. Y si sumamos esto, pues nos va a dar exactamente 2.15. Ahora vamos a la tabla Z. Entonces, primero ubicamos aquí las dos primeras cifras, 2.1. Aquí está. Y vamos a marcar toda la fila. Allí. Y ahora pues yo no voy a ir hacia acá, ¿no? Y ubicamos el 0.05. Aquí está. Y marcamos toda la columna. Ahí está. Toda la columna. 0.05. Aquí en esta parte. Estaba marcando 0.06. Y miramos la intersección. La intersección es justamente esta casilla. Veamos qué número hay ahí. Está 0.4842. Es decir, el área o la probabilidad es simplemente de 0.4842. Y al multiplicarlo por 100 obtenemos que es del 48.42%. ¿Qué es que el área bajo esta curva? El área bajo esta curva de 0 a 2.15 equivale a 0.4842. Y en este caso, pues el área bajo la curva es la probabilidad. En la parte C nos piden calcular la probabilidad cuando z es menor o igual a menos 1.83. Lo de siempre, jovencitos. La curva, la gráfica. La gráfica hay que realizarla. Aquí. Nos dice que z es menor que menos 1.83. Es toda esta área que viene desde menos infinito hasta este punto que voy a decir que aquí queda menos 1.83. Vamos a calcular esta área. Nosotros miramos a comienzos del video que la probabilidad en la tabla Z siempre nos la da desde 0 hacia la derecha. Tenemos la parte izquierda, bueno. Pero en este caso, pues les decía, hay que aprovechar la simetría de la curva. Allí. Ahora, esta área y esta área son iguales. Entonces el problema se reduce simplemente a calcular esta área. Nosotros miramos que esta área de aquí más esta área de acá da 0.5. ¿Por qué? Porque es justamente la mitad del área total de la curva.
Y en la tabla Z simplemente vamos a encontrar es el área de este punto a este punto, pero no de este punto hacia acá, hacia el infinito, no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área desde 0 a 1.83. Entonces hacemos lo mismo. El 1.83 lo descomponemos como 1.8, lo buscamos aquí, 1.8. Señalamos esta fila, 1.83, el 0.3, 0.03, perdón, ahí, 0.03. Y marcamos toda la columna. Y aquí tenemos una intersección. ¿Qué número está ahí? Miremos. Aquí está. El 0.4664. ¿Qué significa? Que esta es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es la probabilidad. Jovencitos, el área que acabamos de encontrar corresponde a esta área, es decir, desde 0 a 1.83. Nosotros necesitamos esta área, que está de color azul. Recordemos que esta área más esta área suman 0.5. Entonces, ¿cómo podemos hallarla? De la siguiente manera. A 0.5 le quitamos el área que acabamos de hallar y vamos a obtener esta área. Entonces esto es igual a 0.5 menos 0.4664. Realizamos la resta y obtenemos 0.0336. Expresada en porcentajes es del 3.36%. Este es el valor del área, este es el de esta región de aquí. Es decir, la probabilidad de que z sea menor que menos 1.83 es igual a 3.36% expresada en porcentajes. En la parte D vamos a encontrar que z, vamos a hallar la probabilidad de que z está entre dos valores. ¿Cuál es la característica? Que este valor está a la izquierda de 0 y este valor está a la derecha de 0. Bueno, lo primero, vamos a hacer la gráfica. Calcular la probabilidad es como calcular, es lo mismo que calcular el área de esta región sombreada, es lo mismo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a trazar nuestra media. Hemos dividido aquí en dos partes. Si ustedes recuerdan, jovencitos, esta es área 1, esta es área 2, y esta es área 3, y esta es área 4. Entonces, el área total va a ser igual a esta área más esta área, al área 2 más el área 3. Miremos, eso nos queda así. Es lo mismo que calcular la probabilidad entre que z esté entre menos 2.45 y 0 y entre 0 y 1.52. Es lo mismo. Pues para ello vamos a recurrir ¿a quién? A la tabla Z nuevamente. Aquí tenemos la tabla Z. Vamos a ubicar el 2.4 que está aquí y el 0.05. Entonces, el 2.4. Trazamos, marcamos nuestra fila y aquí marcamos nuestra columna. Miramos la intersección. ¿Quién está ahí? El 0.4929. ¿Qué significa? Que el área bajo la curva desde 0 a 2.45 es de 0.4929. Entonces vamos a escribir el valor que acabamos de encontrar, que es justamente esta área, esta que está aquí, que la hemos llamado área 2, allí. Y ahora vamos a calcular esta área desde 0 a 1.52 y la vamos a sumar con esta área. Nuevamente pues recurrimos a nuestra tabla Z y vamos a ubicar el 1.5. Aquí está, recuerden que es 1.52, 1.5. Aquí ubicamos las dos primeras cifras del número, la parte entera
y el primer decimal. Y marcamos toda la fila allí. Es 1.52. Buscamos el 0.02. Aquí está. Y marcamos toda la columna. Vamos a la parte de intersección. Allí, la intersección es esta parte. Miremos qué numerito hay ahí. El 0.4357. Y esta es el área bajo la curva. Esta es la probabilidad. ¿De dónde? ¿De dónde? De 0 a 1.52. Y el valor pues que acabamos de encontrar lo tenemos aquí y lo vamos a sumar con el valor anteriormente, con el valor que encontramos anteriormente. El área entre 0 y 1.52, esta área es de 0.4357. Sumamos y eso nos da 0.9286. Y expresado en forma de porcentaje simplemente es el 92.86%. Y esta es la solución de este ejercicio. Cuando uno tiene un problema y se relaciona de esta manera o las áreas son así de esta forma, se sigue el mismo procedimiento. En la parte E nos piden calcular la probabilidad o el valor de z que está entre 0.45 y 2.36. Vamos a hacer la gráfica y calculamos el área. Nos están pidiendo esta área. Hay una particularidad. No parte desde cero. No parte desde cero. Z está entre 0.45 y 2.36. Y vamos a calcular esta área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Analicemos. La tabla Z nos da el área desde este punto, desde 0 hasta aquí. Y también nos da el área desde 0 hasta este punto, hasta 0.45. Entonces, miren que en la tabla podemos encontrar el área hasta este punto, hasta el 2.36, y el área hasta 2.45. ¿Cómo calcular esta área? Pues fácil. Si a toda esta área, a toda esta, que está aquí, toda esta, le restamos, justamente le restamos esta área, vamos a obtener esta área. Hay que analizar esa parte. Entonces, miren, la probabilidad, cuando nos piden calcular la probabilidad de que z esté entre 0.45 y 2.36, va a ser igual a la probabilidad de que z esté entre 0 y 2.36, la parte mayor, menos la parte menor, que es de que z esté entre 0 y 0.45. Entre 0 y 0.45. Se restan por lo que acabamos de mirar. Aquí tenemos la tabla Z y vamos a ubicarnos en 2.3. Aquí. Señalamos toda la fila. Ahora en 0.06 y hacia abajo. Toda la columna. Y aquí tenemos la intersección. En ese punto. Miremos qué numerito hay ahí. Claro, está el 0.4909. Y esta es el área bajo la curva. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 2.36. Y ese valor lo vamos a escribir aquí. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, jovencitos? Nos falta calcular, ya hemos calculado esta área. Esta área es justamente la que acabamos de encontrar. Ahora vamos a calcular el área desde 0 a 0.45. Vamos a calcular esta, justamente la que está aquí. Ubicamos el 0.04. Listo. Señalamos toda la fila. Y acá arriba vamos a ubicar el 0.05 aquí. Y señalamos toda la columna. Buscamos la intersección, que es este punto, y miramos qué número está allí. Justamente está el 0.1736.
¿Qué significa? Que el área entre 0 y 0.45 es de 0.1736. Ahora, este número que tenemos aquí pues es justamente el área que acabamos de hallar. Ahora estas dos cantidades se restan. 0.4909 menos 0.1736. Y eso nos da 0.3173. ¿Qué es exactamente cuánto? O en porcentajes, mejor dicho, para pasarlo a porcentajes, multiplicamos por 100. 0.3173 por 100 es 31.73. ¿Qué significa? Que esta área es justamente 0.3173, que equivale a una probabilidad del 31.73% expresada en porcentajes. Jovencitos, esa es la forma de trabajar con la distribución normal estándar. En los siguientes videos vamos a ver qué se hace cuando la media no es exactamente cero y la desviación estándar tampoco es 1. Hay que normalizar. Jovencitos, muchas gracias y hasta un próximo video.